Semua pasien. ¿Cuál le gusta? ¿Este? ¿Este? ¿O este? Esa El morado. Ese. Aleluya. Gloria a Dios, Cristo vive, aleluya. ¿Quién vive, amados hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Y a sus hijos? Gloria a Cristo, aleluya. Sean bienvenidos, amados hermanos, nuevamente a la casa de nuestro Dios. Gloria a Dios por su vida, amados hermanos. Hoy vamos a cantar a un Dios vivo. Hoy vamos a alabar a un Dios vivo. Hoy vamos a glorificar a un Dios vivo, amados hermanos, porque hoy estamos de pie, porque así lo permitió hoy el Señor. Bien, amados hermanos, vamos a leer una lectura de la palabra. Gloria a Dios, como reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie, gloria a Dios. Vamos a leer esta palabra con temor y temblor en nuestro corazón. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Dios viviente. Gloria a Dios. Vamos a ver la palabra en Jeremías, el libro de Jeremías. Gloria a Cristo, aleluya. Jeremías 18, 2. Gloria a Dios. Aleluya, Cristo vive. Gloria a Dios. Jeremías 18, 2. Gloria a Cristo, aleluya. Hoy estamos de gozo, amados hermanos. Hoy estamos de fiesta, amados hermanos. Hoy vamos a estar de fiesta porque aquí está el Espíritu Santo, aquí está el gran yo soy, aquí está el Cristo de la gloria, aquí está, amados hermanos, el Alfa y el Omega y el principio y el fin. Gloria a Dios. Aquí está Emmanuel, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerlo juntamente, amados hermanos, con gozo, con alegría, con esa fuerza, amado hermano, que Dios nos da. Gloria a Dios. Dice la palabra, Jeremías 18:2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Gloria a Dios, amado hermano. Dele palma, amado hermano, al Rey de la Gloria. Hoy Dios nos va a hablar. Hoy Dios nos va a hablar. Levántate, dice, y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. ¿Cuántos quieren oír palabras de Dios, amado hermano? ¿Cuántos quieren ser ese barro en la mano de Dios? Gloria a Dios, aleluya. Usted cuando se levantó hoy en la mañana, esta palabra le dijo el Señor, levántate hoy, porque hoy vas a ir a la casa del alfarero, porque ahí hablaré, ahí haré oír mis palabras. Hoy te va a hablar, amados hermanos, pongamos atento a la palabra, porque hoy nos va a hablar el Dios viviente, el Dios de la gloria. Gloria a Cristo. Y dice la porción en Mateo, voy a leer en Mateo capítulo 7, 24, amados hermanos. Dice la palabra, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que oye estas palabras, hoy usted va a oír palabra de Dios. Hoy usted va a oír palabra bendita de Dios viviente y las hace. Le compararé, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Si usted va a escuchar palabras del Dios viviente, usted hoy necesita edificar esa casa sobre la roca, amado hermano. Porque es muy necesario que usted edifique su casa sobre la roca. Porque el Dios de la palabra dice que Él nos va a comparar, amado hermano, con tales personas que edificaron su casa sobre la roca, y algunos edificaron su casa sobre la arena. Y aquella hermana que edifica su casa sobre la roca, dice que va a venir viento, va a venir ríos, y con gran ímpetu va a golpear esa casa. Pero esa casa no se va a caer porque está sobre la roca, amado hermano. Pero el que no hace la palabra, el que no es hacedor de esa palabra del Dios, dice que Él lo va a comparar como aquel que edificó una casa sobre la arena. Vino viento y vino ríos y dio con ímpetu a aquella casa, y esa casa fue derribada, amados hermanos, porque así dice la palabra. Así que hoy en esta tarde, en esta noche, amado hermano, Dios te va a hablar, y reciba esa palabra y póngala en su corazón, y edifique su casa sobre la roca que es Cristo Jesús, amado hermano. Gloria a Dios. Así, amado hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive, amado hermano? Y a su nombre, y a sus hijos, y al diablo. Gloria a Dios, amado hermano. Cristo vive, aleluya. Dele palmas de alabanza, porque el Espíritu Santo está aquí, amado hermano. Bien, amado hermano, voy a seguir con el orden. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para que el Dios de la gloria se manifieste hoy. Para que el Dios de la gloria haga lo que tenga que hacer hoy, en esta noche, con su pueblo, amado hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te doy gracias, Padre Santo, por la vida, Padre Santo, de mis hermanos. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanas que estamos aquí, Señor, reunidos delante de tu presencia, Padre. Estamos aquí, Padre Santo, para adorarte, para alabarte, para glorificarte, Señor amado, porque tú mereces la honra, la gloria, Señor, porque tu palabra dice que todo lo que viene en ti, tú no lo echas fuera, Padre Santo. Oh, te doy gracias, Señor, por la vida que me has dado hoy, Dios. Gracias, Padre, por la vida de mi esposa, Señor, gracias. Gracias, Señor amado, por la vida de mis hijos, de mis hijas, Señor, de mi nieto, Padre. Oh, te doy gracias, Padre Santo, por tu siervo, Señor, que está a cargo de esta iglesia, Casa del Alfarero, Padre. Se está bendiciéndolo en gran manera, Padre. Unge, Padre Santo, su cabeza con aceite fresco, Padre amado. Bendice su esposa, bendice su familia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, atamos y reprendemos, Señor, y echamos fuera todo espíritu contrario en el nombre de Jesús, Padre. Todo espíritu que se mueva en el aire, Dios, lo atamos y lo echamos fuera, Padre amado. Que solamente tu Espíritu Santo acobije, Señor. Solamente tu Espíritu Santo que se mueva en este lugar, Señor amado, y ponga libertad, Padre amado. Ponga libertad a cada corazón, a cada vida, Señor, para que te alabemos, te glorificamos con esa libertad que tú nos has dado, Señor. Porque tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, Padre amado. Y creemos, Señor, que esa palabra nos hizo libre hoy. Que esa palabra hoy, Señor, se va a manifestar en nuestra vida. Oh Padre Santo, gracias te doy, Señor, por esa libertad que nos has dado. Oh, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, la adoración, Señor. Oh Dios mío, recibe, Padre Santo, estos corazones. Oh, recibe, Dios, porque tú eres bueno, Señor amado. Oh, sanos a los enfermos, Señor. Alguien que viene enfermo se ha sanado hoy, Dios mío. Alguien que viene triste, tu Padre Santo, ponle gozo en su corazón, Dios. Quebrante ese corazón de piedra y pon corazón de carne, mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, pon libertad, Dios mío. Pon libertad, mi hermano, mi hermana.
para que ellas sientan, Padre Santo, tu presencia, Padre amado, para que ellas se gocen en gran manera, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado. Yo te pido, Señor, que tú seas bendiciendo la casa del alfarero, que tú seas bendiciendo tu pueblo, Señor. Bendice tu remanente, Señor, porque tú lo has escogido desde el vientre de nuestra madre, Señor. Bendice, Padre Santo. Bendice aquellas iglesias, Señor, que están débiles, Padre. Bendice, Padre, esa iglesia, Padre, que están en contienda, Señor. Aquellas iglesias, aquellas congregaciones, Señor, que no tiene alguien que lo dirija. Pon, Padre Santo, alguien que dirija tu palabra, Señor, con poder y gloria, Señor amado. Jesús está bendiciendo, Padre. Hoy te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque hoy es el día grande para ti, Señor. Hoy es el día grande, Padre, de gozo, Padre amado, de milagro, Señor, porque hoy es un día especial que te dedicamos a ti, Señor, porque, Padre Santo, en cualquier parte del mundo, Señor, está hoy en este momento glorificando tu nombre, exaltando tu nombre, Señor amado. Oh, Padre Santo, te doy gracias, Señor, que tus ángeles acampen alrededor de este lugar, de esta casa, Señor, lo guarden, no defienda, Padre amado. Cubre, Padre Santo, esta casa del alfarero con tu sangre, de la coronilla de la cabeza hasta los pies, Señor. Se está hablando hoy, Dios mío. Pon gozo, Señor, en el nombre de Jesús. Rompe toda cadena de atadura, rompe toda cadena de maldición en el nombre de Jesús, Padre Santo. Que mis hermanos sean libres para alabarte, sean libres para glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias, Señor, porque para eso hemos venido, Señor, delante de tu presencia, para gozarnos en libertad, para danzar en libertad, para gritar en libertad. Oh, Padre, te doy gracias, Señor, por ese amor que tú nos has dado. Gracias, Dios, porque nos has amado, Señor, en gran manera. Y tu amor a veces no lo entendemos, Señor. Oh, te doy gracias, Señor, porque permitiste que yo viniera hoy. Porque permitiste, Señor, que yo vea la luz de tu día hoy, Señor. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Así, amados hermanos, con ese gozo, con ese mismo sentir, un mismo espíritu, vamos a alabar al Dios viviente. Vamos a adorarlo. Quebranta tu corazón, amado hermano. Humíllate a Dios, para que Él sea Dios sanando tu alma, tu corazón. Gloria a Dios. Así voy a invitar, amados hermanos, a mi pastor que va a cantar una alabanza para la honra y la gloria de Dios, amados hermanos. Gloria a Cristo, aleluya. Aleluya, gloria. Y a su nombre. Y a su nombre. En ofrenda de palma al Señor, amén, aleluya. Vamos a cantar esta noche, hermano, amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos vienen dispuestos a adorar al Rey esta tarde, hermano? Noche. Dice la palabra que en el principio, hermano, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora, esta noche, el Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Gloria al Señor. Alabamos a Dios. Gloria a Dios. Cristo vive. Denos ofrenda de palma al Señor, aleluya. Aleluya. Vamos a cantar todo, hermano. Principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo
dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movían sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movían sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y a su nombre, ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se está moviendo en este lugar. Aleluya. El pueblo de Dios así alaba a Cristo. Hay un pueblo que alaba con gozo al Señor. Aleluya. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Aleluya. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Y a su nombre. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán sus prodigios, su pueblo alabará, con pandero danzarán y dirán: ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios, su pueblo alabará, pero danzará y dirán: ¿Quién como Jehová? Y a su nombre. Y el pueblo verá, aleluya, lo que Dios va a hacer en tu vida y lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Aleluya. Y diremos: ¿Quién como el Señor? ¡Es su nombre! ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones hizo, temblarán cuando vean sus prodigios, su pueblo alabará, con pandero danzará y dirán: ¿Quién como Jehová? Y dirán: ¿Quién como Jehová? Y dirán: ¿Quién como Jehová? ¡Aleluya! ¿Cuántos esperan estar un día en la Nueva Jerusalén? Un día todos estaremos, aleluya, en ese pueblo, aleluya, en las calles de oro donde dice la palabra, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. Y a su nombre. Seguimos alabando al Señor, hermano, amén. Mar de cristal, oh
Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Aleluya. Y vamos a caminar en estas calles de oro, mar de cristal, el cual el Señor nos promete. Aleluya. Y ese es el propósito de cada uno de nosotros, de un día, aleluya, estar en la presencia del Señor, cantando y alabando y glorificando su nombre. Aleluya, y a su nombre. Aleluya. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. ¡Aleluya! Vamos a ir alabando al Señor. Vamos a decirle que ponga aceite en nuestra lámpara. Aleluya. Que no termine ese aceite en nuestra lámpara, que esté encendido. Aleluya. Gloria a Dios. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Díselo. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. ¡Aleluya! Y seguimos glorificando el nombre de nuestro Dios, aleluya. Porque Él es merecedor de toda gloria y toda honra y toda alabanza de la palabra. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Díselo. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Señor Jesús, eres
Jesús, eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Aleluya. Aquí se está paseando un personaje muy importante, hermano, amén, que es el Cristo de la gloria, el Cristo de Galilea, el Maestro de Galilea, aleluya. Alábele, alábele, aleluya, porque hay un pueblo que sabe alabarle. El Maestro de Galilea está pasando por aquí. El Maestro de Galilea está pasando por aquí. Te toque y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe la bendición. Aleluya. Y deja que te toque el Señor esta noche. Y deja que el Señor ministre tu vida. La intención de cada servicio, amada iglesia, es regresar diferente a como tú llegaste. No importa cuál problema tengas, pero esta noche, aleluya, vas a salir libre de este lugar, porque el Espíritu Santo, el Maestro de Galilea, va a bendecir tu vida. Y a su nombre, y a su nombre. El Maestro de Galilea está pasando por aquí. El Maestro de Galilea está pasando por aquí. Te toque y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe la bendición. De Galilea está pasando por aquí. El Maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y recibe la bendición. Aquí se la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, sentimos el amor que Dios nos da. ¡Aleluya! ¿Cuántos sienten el gozo y la paz que el Señor nos da? La presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aleluya. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y a su nombre. Aleluya. El Señor está en este lugar. Aleluya. Vamos a adorar un momento al Señor, hermano. Amén.
Aleluya. Aleluya. Es un momento donde tenemos que entrar en adoración al Señor. Dice la palabra, amada iglesia, que allá en el cielo Él tiene miles y millones de ángeles adorándole día y noche. Aleluya. ¿Por qué no adorarle nosotros también, hermanos? Aleluya. Cuando Dios te ha bendecido en gran manera, cuando Dios ha sido bueno contigo en toda tu vida, por la gracia y por la misericordia está en este lugar. Gloria a Dios. Adorémosles con todo nuestro corazón esta noche. Adorémosles con todo nuestro corazón esta noche. Derramémosle nuestro corazón a nuestro Señor esta noche. Aleluya. Te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo es mi Señor. Aleluya. Te adoramos, adórale, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo es mi Señor. Delante de Él, gloria, aleluya, gloria al Señor. Tú eres santo, solo tú eres santo. Solo tú eres santo, santo es nuestro Dios, santo es mi Señor. Tú eres santo, cántale al Santo de Israel, solo tú eres santo, Él es 3 veces santo. Solo tú eres santo, santo es mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Solo tú eres santo, Dios mío, aleluya. Solo tú eres santo, Padre, aleluya. Cuando nosotros, Dios mío, lo encontrábamos en la inmundicia, Padre, no te importó, Señor, aleluya, no te importó sacarnos, Dios mío, en la condición que encontrábamos, Padre, y lo has traído en este lugar. Por eso te adoramos, por eso te exaltamos, por eso, aleluya, no nos cansamos de darte la gloria, de darte la honra. Y aquí está tu pueblo, Dios mío, un pueblo contrito y humillado adorándote esta noche, un pueblo que está derramando su corazón, Señor, reconociendo su condición, humanos que no pueden por sí solos, que necesitamos de ti, Padre bendito. Gracias,
Cristo, te adoramos, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo es nuestro Dios. Cristo es mi Señor. Te adoramos. Adórale. Cristo, te adoramos. Derrama tu corazón esta noche ante Él. Cristo, te adoramos. Cristo es mi Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria, aleluya. Desgarra tu garganta cantándole. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Tú eres santo. Adora al Santo de Israel. Tú eres santo. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres santo. Santo es mi Señor. Tú eres santo. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres santo. Santo es mi Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Derrama tu corazón delante de Él esta noche. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Él solamente quiere que tú le adores. Aleluya. Es lo único que quiere que tú le adores. Aleluya. Adórale con todo tu corazón. Aleluya. Adórale en espíritu y en verdad esta noche. Aleluya. Adórale esta noche. Adórale con todo tu corazón. Aleluya. Aleluya. Porque Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que está en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que estás ministrando cada corazón esta noche. Y nadie va a regresar a como vino, aleluya, porque va a regresar transformado, va a regresar diferente, con una mente renovada, con un corazón diferente, aleluya, porque solamente tú sabes hacer las cosas. Cuando hay un pueblo que se humilla, cuando hay un pueblo que le adora, cuando hay un pueblo, aleluya, que está dispuesto a exaltar tu nombre, tú estás presto para escuchar nuestras oraciones, dice la palabra. Y esta noche no es la excepción, Señor. Tú estás en este lugar para bendecirnos, para bendecir a tu pueblo, para bendecir a la casa del alfarero, para bendecir a cada uno de los que estamos esta noche. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres fiel y verdadero. Tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo eres tu Padre. 3 veces santo, Dios mío. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, porque eres grande y poderoso. Gracias por esta
aleluya, por esta presencia tan gloriosa, Señor. Gracias por esta presencia gloriosa de esta noche, porque nadie va a regresar a igual como llegaron. Todos vamos a regresar, aleluya, con corazón y una mente renovada en Cristo Jesús, aleluya, porque tú vas a renovar nuestras fuerzas esta noche. Todo aquel que se encontraba débil, hoy se hace fuerte, porque la palabra diga al débil, fuerte soy, aleluya. Si tú estabas desanimado, se va el desánimo esta noche, aleluya, y hay un avivamiento en tu corazón esta noche, hay un avivamiento en tu vida, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo eres tú, Padre de la gloria. Gracias, bendito Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Gloria, aleluya. Aleluya. Gloria, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Adora al Señor. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por esta presencia gloriosa de esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque puedo sentir una vez más, aleluya, tu respaldo, Dios mío. Una vez más puedo ver, Dios mío, tu respaldo, Espíritu Santo, que estás en este lugar, aleluya, bendiciendo a tu pueblo, bendiciendo a tu pueblo esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de la gloria. Gracias, gracias, Señor, porque esa obra que Él empezó en tu vida, Él la va a perfeccionar. Esa obra que empezó en tu vida, Él la va a terminar. Él no deja nada a media. Dios no es como el hombre. Dios no es como tú y como yo. Aleluya. Es la obra que empezó en ti. Él la va a perfeccionar. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Padre. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre bendito. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Tome su asiento, iglesia. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Sabemos que Dios está en este lugar. Amén. Aleluya. Así dejo este lugar, hermano. Amén. A mi hermano Filo y continuamos con el servicio. Amén. Adelante, Señor. Gloria a Cristo, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a sus hijos. Y el diablo la derrota, aleluya. Un grito de guerra. Un grito de júbilo. Gócense porque aquí está el Espíritu Santo. Gócense porque aquí está el Rey de Israel. Aquí está el gran yo soy. Aquí está el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Oh, gloria a Dios, Emmanuel. Oh, gloria a Dios, aleluya. Hoy tienes que alabar a Dios con libertad. Hoy tienes que adorar a Dios con libertad. Hoy tienes que escuchar a Dios con libertad. Hoy tienes que ser libre en la palabra de Dios, porque la palabra es viva y eficaz, porque la palabra tiene poder,
porque la palabra restaura, porque la palabra sana, porque la palabra santifícate. Dice la palabra, oh Padre Santo, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Cristo, aleluya. Aquí está el gran yo soy, amado hermanos, el que hizo la tierra y los cielos. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero hoy se mueve en cada corazón del pueblo de Dios. Aleluya. Dele palma al Rey, amado hermano, porque Él merece la honra y la gloria, porque para eso hemos venido, para alabarle y bendecir su santo y bendito nombre. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir con la presencia de Dios. Vamos a seguir con la alabanza, vamos a seguir con el siguiente número, amados hermanos. No sé si van a pasar los niños. Gloria a Dios. Vamos a invitar a mi hermana Maribel. Gloria a Dios. Dele palma al Rey, amado hermano, por la gloria de nuestra hermana Maribel. Oh, gloria a Dios, porque a eso hemos venido, para darle palma. No se quede usted haciendo más, amado hermano. Muévese en su silla, amado hermano. Gloria a Dios. A ver, niños, pásenle. Perla. Acá de este lado. Ya no hay otro, ¿verdad? Vente, Iván. Gloria a Cristo, aleluya. Cristo vive. Amén. Mis amados hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies para orar por estos pequeños. Si eres un profesional con esto. Gloria a Cristo. Oremos, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre bendito, por la vida de cada uno de estos pequeños, Señor. Sí, Señor, Padre Santo, te ruego, Padre bendito, que bendiga sus vidas, la vida de sus padres, Señor, Padre Santo. Pero también, Padre bendito, te ruego que me des a mí, Padre Santo, esa sabiduría, ese conocimiento, Señor, para poderle yo, Padre Santo, hablar de tu palabra. Pero sobre todo, Señor, dame paciencia también para poder tratarlos, Señor, Padre bendito. Bendícelos, Señor, Padre Santo. Guárdalos, Señor, donde quiera que estén. También aquellos pequeños que no pudieron estar en esta tarde, Señor. Guárdalos, Padre bendito. Solo tú sabes, Señor, y conoces el corazón de cada uno de ellos, Señor, Padre Santo. Sí, Señor, Padre bendito. Te lo ruego, Padre Santo, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sin correr. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Bien, amados hermanos, ya oramos por los pequeños. Gloria a Dios. Yo invito a alguien, amados hermanos, que tenga palabra, un testimonio para la honra y gloria de Dios. Algo, amado hermano, que sea usted agradecido a Dios. Gloria a Cristo. Yo envío hoy está abierto el lugar, amado hermano. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de libertad. No sé si hay alguien que le dé la gloria a Dios, amados hermanos. Y si no hay, vamos a escuchar palabra de Dios. Porque hoy dispusiste tu corazón y hoy Dios te dice: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Gloria a Dios. Hoy vamos a oír palabra del Dios viviente, del gran yo soy, de Jehová de los ejércitos. Le vamos a dar lugar al siervo. Gloria a Dios. Dios bendiga, amado hermano, al siervo. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Aleluya. Decía el apóstol Pablo, hermano, que tenemos que mantener, hermano, el fuego del Espíritu Santo encendido en nuestra vida, hermano. Amén. Que el fuego del Espíritu Santo se mantenga viva en nuestra vida. ¿Depende de quién, hermano? ¿De Dios o de nosotros? Depende de nosotros, hermano. Que el fuego del Espíritu Santo esté avivado en ti depende mucho de ti y de mí. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aleluya, gloria al Señor. Quiero que se pongan de pie, hermano. Aleluya. Vamos a
leer la palabra esta noche. Gloria al Señor. Quiero que abran su Biblia en el libro de Eclesiastés, hermano. Gloria al Señor. Eclesiastés capítulo 5. Aleluya. Cuando lo tengan me dicen un amén, hermano. ¿Ya lo tienen? Eclesiastés capítulo 5 verso 1, aleluya. Yo lo leo y me acompañan ustedes con su vista. Dios bendiga también los que están conectados, los que van a ver después el video, hermano, amén. Fíjense que la suma importancia, hermano, de las redes sociales, qué bonito es cuando tú estás viendo algo en la tele, de repente te sale una predicación, hermano, te sale un mensaje, aleluya, que de alguna manera bendiga tu vida, amén. Y yo, hermano, de alguna manera he sido bendecido mi vida por las redes sociales también, porque hay muchos mensajes, hermano, de muchos siervos del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Entonces yo bendigo la vida de todos los que vayan a ver esta transmisión, amén. Que sea el Señor hablando en la vida de cada uno de nosotros esta noche, amén. Aleluya. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, aleluya. Dice la palabra: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Oremos, hermano. Bendito Dios, Padre Santo, en esta noche, aleluya, a través de tu Hijo Jesucristo, que Señor, Padre, nos acercamos ante ti, Dios mío, para poder compartir este mensaje, Señor. Te ruego, Padre, que uses mi vida una vez más, Señor, que cada palabra que yo hable esta noche, que no sea de mi propio pensamiento, que no sea de mi conocimiento humano, Señor, sino que cada palabra que yo hable venga de parte tuya, Señor. Dispongo mi corazón, mi mente y mis labios, Padre, para que seas tú hablando a través de mí, Padre bendito. También te pido, Señor, esta noche que prepares los corazones, Señor, que prepares el terreno, Padre bendito, donde va a ser depositada la palabra esta noche, aleluya. La semilla que es la palabra tuya, Padre bendito. Prepara los corazones, Señor. Usa mi vida, usa mi labio, mi mente y mi corazón, Señor. Pon temor y temblor en mi corazón, Padre. Siempre tendré el temor de darte la gloria y la honra en todo tiempo, Señor. Gracias, Padre. Úsame una vez más, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Tome su asiento, amada iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Fíjense, hermano, que la palabra de Dios nos enseña esta noche. El tema de esta noche, hermano, es: no prometas si no vas a cumplir. Amén. ¿Cómo se llama el tema, hermano? No prometas si no vas a cumplir. ¿Cuántos de nosotros, hermano, muchas de las veces hemos prometido algo en nuestra vida, hermano? Amén. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos hecho promesa y la cumplimos en cierto tiempo, pero después, hermano, rompemos la promesa que hemos hecho? ¿Sí o no, hermano? Amén. Y cuando tú le haces promesa a tu esposa o a alguien, hermano, y tú rompes esa promesa, ¿se enoja aquella persona o no se enoja, hermano? Y te lo echa en cara y te dice: pero si tú de tu boca salió, tú mismo prometiste y ahora estás haciendo otra cosa. Nada de lo que dijiste estás haciendo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si nosotros como hombres, hermano, como seres humanos, nos molestamos cuando alguien hace promesa a nosotros y no lo cumple, nosotros como humanos nos enojamos, hermano. Amén. Ahora dice la palabra, hermano, cuánto más Dios, hermano, cuando nosotros hacemos promesa al Señor. Voy a empezar leyendo, hermano, el 1 nuevamente. Dice: cuando fuera a la casa de Dios. Mi hermano Filo leyó hace rato Jeremías
Aleluya, capítulo 10, verso 2, donde dice: levántate y vete a la casa del alfarero, hermano, amén, porque ahí te haré oír mis palabras, dice el Señor, amén. Nos levantamos y nos venimos a la casa de oración, hermano, pero dice la palabra: cuando fuera a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. En una ocasión decía un predicador: Dios nos dio oído para oír doble y una boca para hablar menos, hermano. Pero a veces nosotros escuchamos menos y hablamos más, hermano, de la cuenta. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dice: no des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, hermano. A veces nosotros a la ligera, hermano, prometemos y decimos cosas, hermano, que a corto plazo a veces no estamos cumpliendo lo que dijimos, hermano, amén. Decimos: yo voy a hacer esto y me comprometo, y en cuestión de un mes, 2, 3 meses, hermano, te olvidaste de lo que tú prometiste. Y de repente vienen consecuencias a tu vida y te preguntas: pero si yo estoy bien. Y a veces nos olvidamos de las promesas que hemos hecho a Dios. Nos olvidamos de que nosotros mismos de nuestros labios le hemos prometido cosas al Señor, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio, dice. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, hermano. Cuando tú y yo nos comprometamos con el Señor, no tarden en cumplirla. Tratemos de cumplir siempre lo que le prometamos a Dios. ¿Saben por qué, hermano? Porque dice la palabra: porque Él no se complace en los insensatos. Él no se complace en las personas chismosas, hermano. Él no se complace en las personas de doble ánimo, que hoy dicen una cosa y la otra semana dicen otra. Hoy se comprometen con Dios y al otro mes, aleluya, ya están abandonando las cosas del Señor. Amén. Dice la palabra: porque Él no se complace en los insensatos, en esas personas que todo el tiempo son de doble ánimo. Aleluya. Cumple lo que prometes, dice. Mejor es que no prometas y no que prometes y no cumplas, hermano. Amén. Y a veces nosotros se nos da fácil soltar la lengua, hermano. Alguien dijo por ahí: lo que pasa es que como la lengua no tiene hueso, hermano, pues es muy ligerito para hablar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hay un discípulo, o hubo un discípulo, perdón, mejor dicho, uno de los discípulos de Jesús. Había uno de que hablaba mucho, hermano. ¿Saben de quién hablo? ¿Alguien sabe, iglesia? Un discípulo que hablaba mucho, hermano. Pedro, hermano, amén. Pedro tantito decía algo y él brincaba luego, hermano. Yo, Señor, yo voy, Señor, y esto y lo otro, hermano, amén. Siempre el primero, hermano. Y cuando vino la prueba, hermano, ¿qué creen que hizo Pedro, hermano? Amén. ¿Qué creen que hizo Pedro? Quiero que vayamos en el Evangelio de Mateo, hermano, 26:30. Por eso hay que no hablar mucho, hermano. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra, hermano. Ahora, si vas a hablar, pues hay que cumplir, hermano, lo que vamos a decir, amén. Si no, mejor. Hay un dicho por ahí que dice: calladito, ¿cómo dice? Te ve más bonito, hermano. Amén. Calladito, mira. Mateo 26:30. ¿Te lo tienen? Voy a leer desde el 30, hermano, para que lo vayamos entendiendo. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Aquí hablando Jesús con su discípulo, hermano, la noche aquella cuando estaba en los montes de los olivos, cuando Jesús iba a ser aprendido, cuando iba a ser arrestado, porque lo iban a llevar a crucificar ya, hermano, amén. Dice el verso 32: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Hablando Jesús. Respondiendo Pedro, fíjese, hermano, aquí vamos, lo que quiero dar a entender. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, dice, hermano, amén. Cuando el maestro estaba diciendo: todos se van a escandalizar, todos van a hacer esto y lo otro cuando a mí me agarren. Y Pedro, ¿qué fue lo que dijo, hermano? Respondió Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti,
Yo no, dice hermano. Amén. Aunque todos veo que caigan, yo voy a estar parado, firme, hermano. Al último es el primero que cae, hermano. Amén. Hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, hermano. Amén. Dice, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandalizaré, dice Pedro. Jesús le contestó nuevamente, hermano, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, le dijo, hermano. El maestro diciéndole a Pedro, Pedro, mira, bájale los humos, no te creas tanto, hombre. Amén. Ah, tranquilo, sé que ya oraste mucho, fueron liberados y tienes poder, hasta con tus sombras sanaban, pero no te sientas hasta arriba. Amén. Aleluya. Verso 35, hermano, pero Pedro le dijo, fíjese, hermano, cómo le contestó al maestro, aunque me sea necesario morir contigo, dice, no te negaré, dijo, hermano. Fíjense, hermano. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, amén. Todos, hermano, diciendo, Señor, maestro, si te vas preso yo me voy contigo, y si te matan yo muero contigo en la raya. Amén. La vieron fácil, hermano. Amén. Y muchos de nosotros así decimos, hermano. Así empezamos a caminar al Señor. Yo voy a seguir el evangelio, pase lo que pase, a mí nada me mueve, dice, hermano. Y cuando viene la prueba, hermano, son los primeros que negamos al Señor y rompemos la palabra que alguna vez prometimos, hermano. El Señor no quiere eso de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, hermano. Qué tremendo, hermano, de verdad, este Pedro. Y hoy en la actualidad, hermano, dentro de la iglesia, hablando a nivel iglesia todo, hay muchos Pedros, hermano. Hay muchos Pedros dentro de la iglesia que se creen que están firmes, hermano, y a mí nada me va a pasar y yo contigo, maestro, y no voy a dejarte, dice, hermano. Amén. Pero cuando viene la prueba, hermano, es el primero que se va. Entonces lo que quiero leer, ahí mismo el verso 26, pero ahora capítulo 26, perdón, verso 69. Más adelantito, hermano. Vayamos, hermano. ¿Qué es lo que pasó con Pedro después, hermano? Amén. Después que había dicho él que yo mero y que soy el esto y el otro, a la hora de la hora vamos a ver su reacción de Pedro, que fue lo que hizo, hermano. ¿Ya lo tienen? 26:69, es adelantito nada más. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mira, hermano, nótese esto muy importante. Aquí, hermano, Pedro ya estaba siguiendo a Jesús donde ya lo habían arrestado, hermano. Donde ya lo llevaban para que lo iban a crucificar, hermano. Donde iban a injuriarlo, donde iban a burlarse de Jesús, donde le iban a poner la corona de espinos, donde le iban a golpear. Y Pedro ya iba entre la gente porque había multitudes de gente detrás de Jesús cuando lo arrestaron. Dice el 69, pero Pedro estaba sentado fuera en el patio. Estaba sentado. ¿Dónde quedó la palabra que iba a ir juntamente con él, hermano? Pedro cuando vio que cuando agarraron a Jesús, hermano, Pedro se hizo el ingenuo, como que no lo conoce, hermano. De acá nomás de lejito voy a ver qué pasa. Cuando una noche antes, hermano, él había prometido, ¿sí o no, hermano? Una noche antes le había dicho, Señor, yo voy contigo, yo voy a estar contigo. Si es necesario, yo me muero contigo, dice. Pero más sin embargo, aquí vemos, hermano, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, le dicen, hermano. Aleluya. El verso 70 dice, mas él negó delante de todos. Fíjense, hermano, lo que hizo Pedro. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Nótese, hermano, de un Pedro una noche antes a un Pedro del otro día. Nada que ver con ese Pedro lleno de Dios. Nada que ver con ese Pedro que estaba ferviente. Cuando vio el problema realmente, hermano, cuando vio que arrestaron a Jesús, su fe menguó, su valentía se hizo a un lado, hermano. Y dijo, no sé lo que dices, dijo. Negó a Jesús, hermano. Y cuando el Señor una noche antes le dijo, antes de que cante el gallo 3 veces, pero tú me vas a negar. Y todavía dijo el que no, hermano. Dice el verso 71, saliendo él a la puerta, le vio otra mujer más, hermano. Y dijo a los que estaban allí,
también este estaba con Jesús el Nazareno. Imagínense, hermano, otra vez alguien más lo reconoció. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A través de lo que estamos haciendo en el video, hermano, si alguien niega a Jesús allá afuera con sus hechos, pero que no este es el que sale allá en el video, hermano, van a decir. Amén. Que no este es el que está en la casa del alfarero, allá donde está metido, hermano, negando a Jesús con sus hechos, negando a Jesús con su actitud allá afuera, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dice, saliendo él a la puerta, le vio otra vez y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Otra mujer también lo reconoció, hermano. Pero ¿qué creen que hizo Pedro? Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Fíjate, hermano, qué tremendo Pedro. Por segunda vez, hermano, lo negó, pero ya con juramento, hermano, diciendo, te lo juro, yo no conozco a ese hombre, hermano. Me imagino que ha de haber dicho, jamás he visto en mi vida yo hermano, cuando comió juntamente con Pedro, caminó con Pedro, era su maestro, le enseñó, hermano, pero en medio del problema lo negó. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. ¿Dónde estaba la fe de Pedro, hermano? ¿Dónde estaba ese Pedro aguerrido? ¿Dónde estaba ese Pedro que dijo, con luchas y pruebas voy delante contigo, Señor? ¿Dónde está ese Pedro que decía, el gigante que va adelante del Virgen, el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Dónde estaba ese Pedro que cuando pasaban en su sombra la gente se sanaba, hermano? ¿Dónde estaba ese Pedro, aleluya, que cuando dio el primer sermón, hermano, se convirtieron más de 5,000 gente, hermano? ¿Dónde estaba ese Pedro, hermano, cuando arrestaron al maestro? Un poco después, dice, pasó un poco de tiempo, hermanos, un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. ¿Se dan cuenta, hermano? Por tercera vez, hermano, los vieron otro grupo de personas y dijeron, ya asegurándole, verdaderamente tú eres. Ya no te hagas tonto, Pedro, porque tú eres de ellos. ¿Por qué lo sigues negando? ¿Saben por qué se dieron cuenta, hermano? Porque aún tu manera de hablar te descubre, dice, hermano. Porque Pedro, hermano, el cristiano verdaderamente se ve hasta su forma de hablar, hermano, su forma de actuar, su forma de caminar, su forma de vivir. Y esto es lo que delató a Pedro. Pero en el momento también negó al Señor, negó al Maestro. Y se dieron cuenta que él era uno de ellos, hermano. Se dieron cuenta que él era uno de ellos. ¿Saben qué contestó Pedro, hermano? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozca al hombre, y enseguida cantó al gallo, hermano. Qué tremendo Pedro, hermano. Volvió nuevamente, hermano. Dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. Cuando dice maldecir, hermano, me imagino que hasta grosería pudo haber hablado, hermano. Pudo empezar a maldecir, o sea, a tratar de ser un hombre diferente porque lo reconocían por su forma de ser, dice, hermano. Pero por tal de que no lo reconocieran, dice, entonces él comenzó a maldecir, como que a ser diferente, ¿no? Como una gente pagana cualquiera, hermano. Empezó a maldecir, dice, y a jurar no conozca al hombre, y enseguida cantó el gallo, hermano. Pedro, hermano, como le dije al principio, hay muchos Pedro dentro de la iglesia, hermano. Hablando a nivel iglesia, todo, hermano. Hay muchos Pedros que negamos a Jesús. Da tristeza muchas las veces, hermano, que dentro de las congregaciones muchos se avergüenzan del Señor, hermano. Cuando te preguntan, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiana? No, dicen, hermano, voy porque me invitan. Amén. Voy a escuchar nada más. Y niegan a Jesús, hermano. Y mucha gente hay así dentro de las congregaciones. Mucha gente están caminando así, hermano, como este Pedro que negó al Señor. Negamos a Jesús, hermano, con nuestros actos.
con nuestro comportamiento, hermano, porque nuestra actitud no es la de un cristiano, nuestro vivir no es la de un cristiano, y cualquier persona que vea y va a decir, pero ¿qué no te vas a la iglesia? Ah, no, pero a veces cuando puedo. Amén. Y negamos al Señor, hermano, negamos al Maestro, cuando el Señor, hermano, lo ha dado todo por ti y por mí, pero negamos al Señor con nuestros actos muchas de las veces. Pero cuando el Señor empieza a bendecir, nosotros juramos y decimos, Señor, aquí estoy, mira. Hasta nos atrevemos a decir, hermano, heme aquí, Señor. Amén. Aquí estoy para servirte, Padre. Pero cuando viene la situación complicada, viene la escasez, hermano, empezamos a titubear, hermano, como Pedro. Empezamos a titubear como lo hizo Pedro, hermano, cuando empiezan las luchas, las pruebas en tu vida. Y empezamos a negar al Maestro. Y empezamos a decir, creo que estoy peor ahora que estoy yendo a la iglesia. Creo que cuando no iba antes, creo que estaba mejor, creo. Ahora que estoy buscando de Dios, creo que estoy peor, creo. Mejor voy a dejar de ir al culto, o voy a ir cuando yo pueda. Y empezamos a negar al Maestro con esa actitud, hermano. Empezamos a negarle. ¿Y dónde quedó la palabra que dijiste hace un tiempo? ¿Dónde quedó eso que dijiste? Yo muero en la raya con el Señor, porque el Señor me sacó de allá y todo esto, hermano. ¿Dónde está ese hermano, esa hermana que dijo eso? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Pero algo que me sorprende de Pedro, hermano, algo que sorprendente de este Pedro, que a pesar que negó a Jesús, hermano, déjame decirte que después de que el Señor, hermano, dice la palabra que Él murió en la cruz del Calvario, entregó su espíritu, hermano, 3 días después resucitó Él, hermano. Dice la palabra que Pedro se apartó de la palabra, hermano. ¿Sabían eso? Que Pedro se fue al mundo, como comúnmente decimos, hermano. ¿No sabían eso? Pedro se apartó de la palabra, hermano. Y el Señor se le apareció nuevamente donde estaba pescando, hermano. Amén. Se le apareció nuevamente a Pedro y lo trajo de nuevo, hermano. Algo sorprendente, hermano, aquí en verso 75. Dice, después de que negó al Señor y maldijo y todo y cantó el gallo, hermano, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Fíjense, hermano, que rápidamente se acordó Pedro de las palabras que el Maestro le había dicho, hermano. Amén. Hay un punto allí, dice, y saliendo fuera, ¿qué hizo Pedro, hermano? Lloró amargamente, hermano. ¿Qué quiere decir que lloró amargamente? Estaba arrepentido de lo que había hecho, hermano. Estaba arrepentido Pedro lo que había hecho, hermano. Y esa actitud debemos tener nosotros, hermano. Cuando nosotros prometemos algo a Dios, hermano, y no lo cumplimos, rápidamente tenemos que arrepentirnos, Señor, y reconocer, Señor, mira, yo te prometí verdaderamente y no cumplí, Señor, perdóname, Padre. Y llórale al Señor, hermano. Si antes le lloraba a la mujer cuando se iba, hermano, cuando te abandonó, o le llorabas al marido o al novio, hermano, ¿por qué no le lloran al Señor, hermano? Amén. ¿Por qué no le lloramos al Señor? ¿Por qué no llorar en la presencia de Dios y decirle, Señor, perdóname? Porque no he caminado como dices tú. Te he negado muchas veces con mi actitudes. Te he negado muchas veces, Señor, porque he prometido cosas, aleluya, que no he cumplido. ¿Por qué no decir al Señor eso, hermano? Y dejar de seguir caminando como ese Pedro, hermano. Dejar de seguir caminando como ese Pedro. No, hermano, tenemos que empezar a caminar firme en el Señor. Y no quiere decir que no vas a cometer errores. Sí, hermano, porque estamos prestos a eso. Dice la palabra que mire que el que está firme, mire que no caiga, hermano. Estamos propensos todos, hermano. Pero para eso tenemos un abogado, hermano, de abogado. Un maestro de maestro. Ese abogado, dice la palabra, que le está intercediendo ante el Padre, hermano, por ti y por mí.
Cada error que nosotros cometemos, el hijo está ante el padre, le dice: Padre, mira, no te fijes lo que hizo mi hijo, no te fijes lo que hizo mi hija, mira, él y ella está arrepentido. Así está intercediendo el Señor por nosotros, hermano. Amén. Pero para esto, hermano, para que nuestra oración sea eficaz y llegue a la presencia de Dios, necesita haber un corazón contrito y humillado, un corazón verdaderamente arrepentido, hermano, y decir: Señor, ciertamente no hice las cosas bien, te he fallado en esta área porque prometo y verdaderamente no cumplo. Tan fácil que es, hermano, reconocer, pero tan complicado es para aquella persona que es orgullosa, hermano. Cuán difícil es humillarse para aquella persona lleno de soberbia, lleno de orgullo, pensando que él está bien, porque la palabra dice, hermano, que el hombre es sabio en su propia opinión. Cuando nos acercamos le decimos a alguien: ¿sabe que tú estás mal en esta área? Lo que hace esa persona, mejor se molestan, hermano. No hay humildad de decirle, como Pedro reconoció, hermano. Quiero imaginarme, hermano, de verdad, que cuando él se acordó, cuando Jesús le dijo: antes de que cante el gallo me vas a negar, Pedro. Imagínese, hermano, qué mirada le ha de haber echado Jesús, hermano, a Pedro. Cuando Pedro estaba allá, iba Jesús golpeándole ya a los soldados, hermano. Y Pedro, como todo lo sabe, y se dio cuenta que lo negó Pedro, hermano. Cuando él volteó y lo miraría, ¿con qué ojo cree que lo miraba, hermano? Con un ojo lleno de amor, hermano. Cuando tú, hermano, prometes algo a alguien y le falla, ¿tienes tú la cara de verlo, tienes el valor de verlo en los ojos, hermano? Agacha uno la cara, hermano. Mas sin embargo, Pedro agachó la cara y Jesús lo vio con ojo de amor, hermano. Y Jesús así nos ve a nosotros, hermano. No importa, hermano, si ya prometiste y no has cumplido, pero de hoy en adelante, dile al Señor: aquí estoy. Quiero hacer las cosas bien. Quiero empezar a caminar como tú quieres, Señor. Y reconocer y decirle: Señor, me cuesta en esta área, batallo en esta área, no puedo en esta área. He tratado, Señor. Y el Señor, hermano, de verdad es tan bueno que Él te va a ayudar. Pero necesitas tú decirle, hermano. Necesitas tú decírselo. Y es lo que el Señor quiere para su pueblo. Un corazón verdaderamente, hermano, que ame al Señor verdaderamente. Dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Saliendo fuera, lloró amargamente Pedro, hermano. Lloró, hermano. Quiero pensar, yo no sé cómo es llorar amargamente, hermano. Quiero imaginar yo, hermano, cuando a alguien se le muere un ser querido, hermano. Cuando una madre o un padre se le muere un hijo, hermano. Quiero pensar, hermano. Él lloró amargamente, hermano. ¿Cuántas veces ha llorado amargamente delante de Dios, hermano? Hay personas que ni lloran delante de la presencia de Dios, hermano. Amén. Hay personas que son tan duras, hermano, que no lloran en la presencia de Dios. Hay personas tan duras de corazón, llenos de odio, sentimiento, amargura, hermano, que no lloran en la presencia de Dios, hermano. Cuando nosotros tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, hermano. Cuando Dios nos habla, tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. El Señor verdaderamente quiere serte una mujer recta delante del Señor. Quiere serte un varón verdaderamente que camine con temor y temor delante de Dios. Dios busca verdaderamente hombres comprometidos con su palabra, hermano. No con el hombre, hermano. Porque Dios tiene compromiso con su palabra. El Señor tiene compromiso con su palabra, hermano, porque cada palabra, cada texto de la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra, hermano. No hay nada de lo que viene escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, que no se cumpla, hermano. Él es fiel y verdadero es la palabra. Por lo cual, hermano,
nosotros tenemos que empezar a serle fiel también. No prometamos ya al Señor, hermano. Y si vas a prometer, hay que cumplirlo, hermano. Amén. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira, hermano? Ananías y Zafira, hermano, cuando vendieron parte de la heredad, dice la palabra, y ellos habían acordado que iban a llevar todo, hermano, lo que iban a vender, el dinero que le iban a dar, hermano, le iban a llevar. Y dice la palabra, hermano, aleluya, que Ananías, dice, se puso de acuerdo con Zafira, su mujer, hermano, y dijo, ¿sabe qué? Es mucho dinero esto. ¿Cómo lo vamos a dar a la iglesia, hermano? Amén. Y ellos mismos habían prometido. Y cuando llega Ananías, hermano, y le dice Pedro, hermano, precisamente le dice, oye, ¿esto fue lo que vendiste? Sí, dice. Y le dice, ¿por qué has mentido el Espíritu Santo? Le dijo, hermano. ¿Y qué fue lo que pasó con Ananías, hermano? Expiró, dice que cayó, hermano. En ese mismo rato lo enterraron, hermano. Horas después llegó la mujer, hermano. Lo mismo, hermano, engañó al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con Zafira? Le dijo Pedro, estos jóvenes que ves en la entrada vienen de haber ido a enterrar a tu marido, dice. Amén. Y la mujer cayó también, hermano. Pero antes de eso le dijo Pedro, mira, no era mejor, dice, no era mejor que se quedaran ustedes el dinero después. No era mejor que se hubieran quedado callados, mejor, hombre. ¿Por qué abrieron la boca? Amén. Entonces, hermano, el hacer promesas a Dios, nosotros no cumplirlas, trae consecuencia a nuestra vida, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Trae consecuencia a nuestra vida, hermano. ¿Saben por qué, hermano? Mire, cuando a veces alguien promete a Dios y no lo cumple, ay, como que de repente viene el desánimo, hermano. Y viene la muerte espiritual. Es que yo le prometí a Dios y no cumplo, es que esto y esto. Y viene, hermano, la muerte espiritual en la vida de aquella persona. Por eso, hermano, tenemos que ser cautelosos, muy cuidadosos en cómo nos conducimos con el Señor, hermano. Tenemos que ser muy cuidadosos en en el compromiso que vamos a hacer con Dios, hermano. Si tú sabes que no vas a poder, hermano, mejor calladito, hermano, te ves más bonito. O calladito nos vemos más bonito, mejor dicho, hermano. Me incluyo también, hermano, amén. Porque a veces, híjole, decimos, hermano, y el que dijo, el que menos llega, hermano. Amén. Así pasa, hermano, así pasa. Pero esta noche, hermano, el Señor nos dice a todos nosotros, ¿saben qué? No te preocupes, si ya prometiste, no cumpliste, de hoy en adelante empiezas de nuevo. Ese es el Dios que nosotros adoramos, hermano. Ese es el Dios de oportunidades. Ese es el Dios que dice, no te preocupes, hijo, no te preocupes, hija. Ciertamente me fallaste, pero mira, no te preocupes, yo voy a hablar con el Padre para que te perdone y sigas adelante. Yo voy a hablar con el Padre para que tú sigas adelante, porque el propósito que tengo todavía, aleluya, no se ha cumplido aún todavía en tu vida. Y necesito que te esfuerces, que le eches ganas. El Señor nos dice esta noche, hermano, que nosotros tenemos que esforzarnos más todavía. Si ya prometiste y no cumpliste, deja eso atrás, hermano. Dice la palabra, aleluya, que las cosas viejas pasaron, ¿sí o no, hermano? Como dice un dicho por ahí, borrón y cuenta nueva, hermano. Hagamos un nuevo voto con el Señor. Hagamos un nuevo compromiso con Dios. Y diga de hoy en adelante, Señor, ahora sí, voy a hablar menos y voy a actuar más, hermano. Amén. Voy a hablar menos y voy a escuchar más consejos ahora. Y es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, amada iglesia. Para que tú y yo podamos caminar con firmeza en este camino, hermano. En este camino que verdaderamente cuán difícil es cuando nosotros no nos conducimos bajo la dirección de Dios, hermano. Porque con la mano de Dios es más fácil, hermano. Pero cuando nosotros queremos caminar por sí solos en este camino, vamos a fracasar. Jamás vamos a poder, hermano. Entonces el Señor te dice esta noche, ponte de pie, levántate y vamos hacia adelante. Ya no te acuerdes de aquello que tú hiciste y no lo cumpliste, amada iglesia. El Señor quiere hacer nuevas cosas en tu vida. Y hoy es el tiempo donde Él va a empezar
hacer grandes cosas en tu vida, hermano. De verdad no se imaginan lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermano, para cada uno de ustedes. Dios es tan bueno y misericordioso, aleluya, que si estás con vida el día de hoy, es porque Dios todavía falta que cumpla su propósito contigo. Si estás de pie todavía, es porque Dios tiene un propósito contigo todavía. Aleluya. Póngase de pie, iglesia. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a orarle al Señor esta noche, hermano. Vamos a decirle. Y quiero que hagamos, hermano, como hizo Pedro, que se acordó, hermano, lo que le había prometido días antes, hermano. Quiero que hagamos memoria esta noche, hermano, de lo que tú le prometiste al Señor y no lo has hecho, no lo has cumplido, hermano. Quiero que esta noche te acuerdes ese día que tú le prometiste algo y no lo hiciste. Quiero que te acuerdes esta noche cuántas veces le has fallado al Señor. Porque a veces nos apresuramos en hablar, hermano, y no cumplimos. Yo quiero que esta noche te acuerdes de eso y le diga al Señor: mira, Señor, yo este día sí verdaderamente yo te prometí esto y no cumplí. Y ni siquiera, me imagino, ni siquiera le han pedido perdón, hermano, porque a veces los pasamos de largo nada más, hermano. A veces que lo que prometimos no lo cumplimos y ni siquiera le pedimos perdón al Señor, hermano. Pero esta noche quiero que memorice, que empiece a hacer memoria, regrese a la cita o que regrese hacia atrás y te acuerdes cuándo fue lo que tú le prometiste al Señor y no has cumplido nada de lo que le dijiste al Señor. Quiero que le diga esta noche: Señor, verdaderamente yo dije esto y no lo he hecho, Padre. Perdóname, Señor. Oremos, hermano. Oh Espíritu Santo, esta noche estamos ante tu presencia, Padre. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu iglesia, Padre. Aquí está la novia, Padre bendito. Y es tu palabra, Señor, que nosotros tenemos que prepararnos para tu venida, Señor. La vestidura tiene que estar sin mancha y sin arruga, Padre bendito. Una vestidura blanca, Dios mío. Te ruego, Padre, que nos quites cada mancha que tenemos, Señor. Porque muchas veces, Señor, juramos y prometimos delante de tu presencia, Padre, el cual, Padre, te hemos fallado, Señor. Somos una iglesia, Padre, imperfecta, Señor, pero algo estoy seguro que vamos hacia la perfección, Padre bendito. Somos una iglesia, Señor, con defectos, Padre. Somos una iglesia, Señor, imperfecta, Padre, buscando tu rostro día a día, Señor. Pero en ese proceso, Dios mío, aleluya, te fallamos, Dios mío, una y otra vez, Padre. Pero aquí estamos, Señor, para reconocer, Dios mío, nuestra debilidad delante de tu presencia, Señor. Aquí estamos reconociendo, Padre, aleluya, las veces que te hemos negado, Señor.